Ley de Faraday, presentado por Fabián Andrés Becoche Buitrago, código 2185001 del grupo de física 2 H1. Historia de Faraday. Faraday nació en Reino Unido el 22 de septiembre de 1791 y falleció el 25 de agosto de 1867 en Reino Unido. Faraday fue un físico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética y el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, por su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Faraday descubrió asimismo el principio de inducción electromagnética, el diamagnetismo, la ley de la electrólisis e inventó algo que él llamó dispositivo de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico. Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico Daniel Oster demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820, constatando que un hilo conductor de corriente podía mover una aguja imantada de una brújula. En consecuencia, Faraday fue el primero en demostrar la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos, como se desprende de los dos experimentos descritos. De hecho, la ecuación de ley de Faraday se convirtió en parte de los enunciados de las leyes de Maxwell. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. La ley de Faraday es una relación fundamental basada en las ecuaciones de Maxwell. Sirve como un sumario abreviado de las formas en que se puede generar un voltaje o FEN. Por medio del cambio del entorno magnético, la FEN inducida en una bobina es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético multiplicado por el número de vueltas, es decir, espiras, de la bobina. Implica la interacción de la carga con el campo magnético. La corriente inducida creará un campo magnético que se opone al campo magnético erigido en la bobina. La fórmula de ley de Faraday, Fen es igual a menos n multiplicado por el delta del flujo magnético sobre el delta del tiempo. El negativo hace referencia a la ley de Lenz. N es el número de vueltas. B por A es el flujo magnético, B es el campo magnético externo, A es el área de la bobina y el delta de T es el tiempo. Imán y bobina. Este es un ejemplo de cuando un imán está dentro de una bobina de cable, cambia el campo magnético y el flujo magnético a través de la bobina. Se generará un voltaje en la bobina de acuerdo con la ley de Faraday. Cuando el imán se mueve hacia el interior de la bobina, el galvanómetro se desvía a la izquierda en respuesta al aumento del campo magnético. Cuando el imán se empuja hacia afuera, el galvanómetro se desvía hacia la derecha en respuesta a la disminución del campo. La polaridad de la FEN inducida es tal que estos producen una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. El campo magnético inducido en el interior de cualquier bucle de cable siempre actúa para mantener el flujo magnético del bucle constante. Este comportamiento inherente de los campos magnéticos generados se sumaría también a la ley de Lenz. Formas en las que se puede generar un voltaje en la ley de Faraday. Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje, es decir, una FEN inducida en la bobina. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro de un campo magnético, etc. Este caso es cambiando el flujo magnético.
Observamos, está el voltaje, la ley de Faraday, está el voltaje generado es igual a menos N por el delta de flujo magnético sobre el delta del tiempo. Acá ya tenemos hallado el delta del flujo magnético, que es igual a 4 teslas por metro cuadrado sobre segundos. Observamos, tenemos el número de vueltas, que son 4, en este caso el número de vueltas son 2. Entonces reemplazamos estos datos, n acá sería 4, y tenemos el flujo, que sería esto 4, y entonces 4 por 4 me da menos 16 voltios. Y en este caso es lo mismo, menos 2 por el negativo, y multiplicado por 4 me da esto menos 8 voltios. En este caso es cambiando el área en el campo magnético. Entonces tenemos nuestro delta de A, que es delta de área, y nuestro delta de T, que es delta de tiempo. Entonces nos da que es 0,2 metros cuadrados sobre segundos. Tenemos el número de vueltas, que son 3 vueltas. Tenemos B, que es igual a 0,2 teslas de la región del campo magnético. Y están cambiando el área en el campo magnético. Entonces al reemplazarlo, tenemos la primera, que es N, que es 3. Entonces me quedaría menos 3 por por B, que es 0,2 teslas, por el delta de A sobre el delta de T, que es 0,2 metros cuadrados sobre S. Y esto me generaría un voltaje de menos 0,12 voltios. En este caso es moviendo el imán en dirección a la bobina. Como lo podemos observar, es el imán y estamos siendo movido hacia la dirección de la bobina. Entonces tenemos el número de vueltas, que es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos el área, que es 0,002 metros cuadrados. Tenemos el delta de B sobre el delta de T, que es 0,4 teslas sobre segundos. Y reemplazamos los datos. N son 5, entonces me queda menos 5 por delta de B sobre delta de T, que es 0,4 teslas sobre segundos. Y el área, que es 0,002 metros cuadrados. Y al multiplicarlo me da menos 0,004 voltios. En este caso es girando la bobina en el campo magnético. Como podemos observar, se está girando la bobina en el campo magnético. Entonces tenemos nuestro número N, que es el número de vueltas. Entonces son 20 vueltas. Tenemos el delta de área sobre el delta de tiempo, que es 0,2 metros cuadrados sobre segundos. Y tenemos nuestra B, que es igual a 0,2 teslas. Entonces reemplazamos los datos para ver el voltaje generado. Y esto es igual a N, a menos N, que es 20 vueltas, entonces menos 20. Delta de A sobre delta de T, que es 0,2 metros cuadrados sobre segundos. Y B, que es 0,2 teslas. Y al multiplicarlo me da menos 0,8 voltios. Ejercicios aplicativos. Ejercicio 1. Una bobina de 60 espiras emplea 0,04 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de herradura, desde un lugar donde el flujo magnético es de 2 por 10 a la menos 4 Webers, a otro en el que este es igual a 5 por 10 a la menos 4 Webers. ¿Cuál es el valor de la Fed media inducida? Bueno, para iniciar este ejercicio sacamos primero los datos que tenemos. Entonces tenemos el flujo magnético inicial, que es 2 por 10 a la menos 4 Weber. Y el flujo magnético final, que es 5 por 10 a la menos 4 Webers. También tenemos N, que es el número de espiras, y es 60. Y tenemos el tiempo, que es 0,04 segundos. Y nos piden hallar la Fed media inducida. Entonces sacamos los datos. Tenemos flujo magnético inicial, 2 por 10 a la menos 4 Webers. Flujo magnético final, 5 por 10 a la menos 4 Weber. N, que es igual a 60 por el número de espiras. Y tiempo, que es 0,04 segundos. Entonces, ahora escribimos la fórmula de Faraday, que es E igual a menos N por el delta del flujo magnético sobre el delta de tiempo. Entonces, E es igual a menos N por el delta de flujo magnético sobre el tiempo. Entonces reemplazamos los datos en la fórmula y me da menos 60, que multiplica 5 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4 sobre 0,04 segundos. Y al multiplicar todo esto me da menos 0,45 volts o voltios. Y esa sería mi respuesta.
Ejercicio número 2. Una bobina circular que está formada por 100 espiras de 2 centímetros de radio y 10 ohmios de resistencia eléctrica se encuentra colocada perpendicularmente a un campo magnético de 0,8 teslas. Si el campo magnético se anula al cabo de 0,1 segundos, determina la fuerza electromotriz inducida, la intensidad que recorre el circuito y la cantidad de carga transportada. Entonces aquí ya nos dicen que determinemos la fuerza electromotriz, la intensidad que recorre el circuito y la cantidad de carga transportada. Entonces, y nos piden hallar adicionalmente cómo se modifican las magnitudes anteriores si el campo magnético tarda el doble del tiempo en anularse. Entonces ya no sería 0,1 sino 0,2 segundos. Entonces, escribimos nuestra fórmula y multiplicamos. Entonces, N, que es el 100 espiras, B, que es delta, los deltas, 0,8 por pi, y 0,02 al cuadrado, que es el radio, y como están 2 centímetros, entonces se pasa a metros, por el coseno de 0. Ya al multiplicar me da que es 0,032 pi webers. Entonces determinamos la fuerza electromotriz y me da que menos n por el delta del flujo magnético sobre el delta de tiempo, menos y multiplicamos por el flujo magnético. Entonces 0 menos 0,32 pi sobre el delta de tiempo, que es 0,1 segundos. Y esto me da igual a 0,32 pi voltios. Ahora la intensidad, que es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia eléctrica. Entonces esto es igual a 0,32 pi sobre 10. Y esto es igual a 0,032 pi amperios. Ahora nos piden hallar la cantidad de carga transportada. Entonces Q es igual a la intensidad eléctrica, que es I por el delta de tiempo. Entonces 0,032 pi por amperios por 0,1 segundos. Y esto me da 3,2 por 10 a la menos 3 pi culones. Ahora, como nos piden la magnitud anterior, si el campo magnético tarda el doble de tiempo en anularse. Entonces, como dicen que es 0,1, el doble sería 0,2. Entonces reemplazamos este delta de t por 0,2. Entonces E es igual a menos n por el delta del flujo magnético sobre el delta de tiempo. Entonces es igual a menos por 0,0 menos 0,032 pi sobre el delta de tiempo, que este es 0,2 segundos. Entonces esto es igual a 0,16 pi voltios. Ahora la intensidad eléctrica es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia eléctrica. Y esto es igual a 0,16 pi sobre 10 ohmios. Y esto es igual a 0,016 pi amperios. Ahora la carga. La carga es igual a la intensidad eléctrica y por el delta de tiempo. Entonces la intensidad eléctrica es 0,016 pi por el delta de tiempo, que es 0,2 segundos. Y esto es igual a 3,2 por 10 a la menos 3 pi culones. Y como podemos observar, las cargas son iguales, pero la intensidad y la fuerza electromotriz se me dan distinto. Ahora, concluimos que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación del flujo magnético que atraviesa el circuito por unidad de tiempo. También en la ley de Faraday podemos concluir que cuando una tensión es generada por una batería o por la fuerza magnética, de acuerdo con la ley de Faraday, esta tensión generada se llama tradicionalmente fuerza electromotriz o FEN. La FEN representa energía por unidad de carga, es decir, tensión, generada por un mecanismo y disponible por su uso. Estas tensiones generadas son los cambios de tensión que ocurren en un circuito como resultado de una disipación de energía, como por ejemplo en una resistencia. La polaridad de una tensión inducida es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. También el flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por un campo magnético generado en una tensión disponible con una circunstancia totalmente proporcional al nivel de corriente y al nivel de amperios disponible en el campo eléctrico.
batería de 1.5 voltios o marca D2, cinta aislante, dos ganchos, hilo esmaltado de cobre, imanes, dos clavos, una silicona y una superficie donde colocar el experimento. Para iniciar colocaremos las dos puntillas en los dos extremos de la batería y las pegaremos con cinta aislante. Ya aquí tenemos nuestra batería con las dos puntillas en los extremos, las pegamos con cinta y para que quedaran ajustadas. Ahora colocaremos los ganchos en los extremos de las puntillas, de este modo, y también las pegaremos con cinta aislante. Ya tenemos ajustada nuestra batería a la plataforma y tenemos los imanes. Tenemos también nuestros dos paneles y los dos ganchos ahí puestos. Ahora procederemos a colocar nuestra bobina. En este experimento podemos denotar que cuando hay un flujo de corriente en un alambre conductor que tiene varias espiras, se genera un campo magnético alrededor de este. Este campo magnético, cuando se encuentra con el campo magnético del imán, ellos generan entre sí una fuerza electromagnética que es perpendicular a la dirección del campo magnético y por consiguiente empuja la espira en un ángulo que le permite girar, que era lo que quería demostrar la ley de Faraday. Estos son los materiales que se necesitan para hacer el experimento: un plato de aluminio, imanes, un recipiente con agua y una pita para amarrar los imanes. Para nuestro experimento colocaremos el recipiente de aluminio dentro del frasco con agua y amarraremos nuestros imanes a la pita y empezaremos a darle vueltas a la pita. Le damos muchas vueltas y lo vamos a soltar. Como podemos observar, el imán se mueve junto con el plato. A medida que el imán se mueve en la dirección de las manecillas del reloj, el plato también lo hace. Cuando el imán cambia de dirección y se mueve en contra de las manecillas del reloj, el plato lo hace junto con el imán. La ley de Faraday de inducción nos dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, genera una fuerza electromotriz. Esto sucede dentro del conductor, que en nuestro caso es el recipiente de aluminio. Dentro de dicho recipiente de aluminio se genera una corriente eléctrica, conocida como corriente de Foucault. También podemos observar dos campos magnéticos, el producido por el de los imanes que varía en el espacio cuando gira el imán, y el campo magnético producido por la corriente que se genera en el plato de aluminio. Estos campos magnéticos interactúan, lo que hacen que el plato de aluminio se mueva en la dirección del imán. Y con este experimento damos por entendida la ley de Faraday.